Muy bien, saludamos al estudio de arquitectura 1 en 100. Hoy estoy con la arquitectura porque me encantan los arquitectos y todo lo que hacen por su creatividad, pero bueno, públicamente yo ya tengo mi preferida. Ay, muy bien, muy bien. Bueno, sabes que hoy día tenía 2 temas para traer, pero tuve que optar por uno o por otro. Un tema que quiero hablar, y vamos a hablar en todo caso, el próximo segmento va a ser cómo elegir bien al arquitecto, ¿sí? Bien. Entonces, para dar las claves ahí. Pero hoy día vamos a hablar sobre el tema del momento, que están empezando las clases y vamos a hacer clases presenciales, clases virtuales. Sí. Y obviamente en ese contexto están los espacios, ¿sí? Entonces, de ese es el tema que me gustaría que hablemos hoy para dar algunas pequeñas reseñas también de lo que ha pasado en la historia. Y bueno, en fin, abrir un poquito el debate de qué es lo que necesitan nuestras escuelas. Qué interesante, o sea que vamos a hablar de una manera u otra también de la infraestructura que contamos y lo que deberíamos tener. Exacto. No me hagas sufrir que hoy recién llegó la señaléctrica. Ay, ¿del instituto nuevo? No, de las escuelas. Ah, No, bien. nosotros tenemos todos los protocolos en la parte privada. No, nivel inicial. Sí. Todo con señaléctrica. Hoy mis compañeras han quedado doble turno a pegar porque no tenemos todo. porteros. Bueno. Entonces creo que va a ser un poco caótico. Yo escuchaba que desde la parte de edilicia y la parte de organización, todo el personal docente va a tener el doble de trabajo, va a tener el trabajo de lo que es Bueno, pero virtual. hablando en serio, Sí. a ver, nos acordamos que hay clases en marzo. O sea, pisando marzo nos acordamos Estoy de de acuerdo las con vos, clases. totalmente. O sea, hemos tenido un 2020 dormido, Un anestesiados. O sea, eso de no sabemos si volvemos, si no volvemos, pero después de la segunda cuarentena sabíamos todo que no íbamos a volver. Y Exactamente. desde ahí ya se deberían haber empezado a pensar cómo adaptar nuestros espacios, ¿sí? Pero bueno, en fin. Qué bueno que es la arquitectura podamos traer una luz. Exactamente. Ana, no es la primera pandemia que atravesamos ni va a ser la última. De hecho, dicen que vamos a tener cada vez más seguidas las pandemias. Ya hemos pasado por algunas dentro de lo que va de la década nueva, Bien. pero claramente el coronavirus ha sido El too que much. descolgó todos los cuadritos. Exactamente. Pero, así como el coronavirus, en la época posguerra también estuvo la tuberculosis, ¿sí? Que muchos arquitectos lo relacionamos porque, claro, empezó a cambiar la arquitectura a partir de ese momento, ¿sí? No, nosotros antes de la guerra estamos hablando de la Segunda Guerra en Europa, y de ahí es donde nosotros tomamos todos los hitos o momentos arquitectónicos, ¿sí? Bien. Porque nosotros de eso prácticamente todo lo vamos como copiando, Sí. porque, a ver, están un poquito más avanzados que nosotros en ese sentido. Entonces, cuando está la guerra, empieza a haber muchas enfermedades, y la tuberculosis decía que creían que se transmitía por el aire. Decían, esta es una enfermedad que se transmite por el aire en los espacios cerrados, en los lugares oscuros y húmedos. También por el tema de la suciedad. Típico de guerra. Exactamente. Entonces empezaron a cambiar la arquitectura y empezó a ver qué es la arquitectura moderna, la arquitectura que llega a San Juan muy fuertemente después del terremoto del 44, ¿sí? Exactamente. Entonces nosotros tenemos en nuestra infraestructura muchas escuelas que son de la posguerra de Europa, ¿no? Europa, claro, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tiene que ver algo todo esto con las escuelas de Bauhaus? Las escuelas alemanas. Claro que sí. Bueno, la escuela de Bauhaus es justamente... estamos en otro nivel. No estamos hablando de la decoración, sino por ahí... Esto es muy profundo. Exactamente, la parte arquitectónica y un poco la conceptualización de la arquitectura, que es lo que nos interesa a los arquitectos y a las personas para dar soluciones que son mucho más generales, ¿sí? Más allá de la particularidad, si a uno le gusta un espejo, ¿no? Sí, todos estamos atravesando esta pandemia, que es lo que tenemos que resolver, ¿sí? Bueno, entonces en las escuelas de la época que había tuberculosis, surgieron 3 tipos de maneras de resolver la educación porque ellos no tenían internet, Claro, claramente. exacto, no había virtualidad, no había Zoom, no había WhatsApp, no había celulares, había radio, el que podía. El que podía, exacto. Ahora tenemos la ventaja de que tenemos la Un montón virtualidad. de canales. Pero claro, o sea, nos ha dejado claro el 2020 que por más virtual que seamos y más conectados que estemos,
siempre el contacto y la cuestión de estar presencial es necesario. Quizás no al 100%, pero sí de alguna manera. Entonces, nosotros nos estamos parando hoy, mirando hacia atrás, tomando ciertos ejemplos. Y en la época de la tuberculosis surgieron 3 tipos de resoluciones al aula. Bien. Una era literalmente sacar todos los bancos afuera y que todas las clases se daban al aire libre. Y decía, o sea, analizando, sí, pero realmente acá en San Juan, con los Ondas y con el sur y con todo, ¿es posible? ¿Y sabes lo que me respondió mi hijo? Y si siempre que hay sonda no vamos a clases. O sea, exacto, de todas maneras no terminan yendo a clases por más que no estén en pandemia, que sea el aula cerrada o lo que sea. Entonces, al fin y al cabo, ¿cuántos días perderemos al año por viento? Y el frío, el calor y bueno, acomodarnos algún poco y tratar de acomodar los horarios también a eso, ¿no? Bueno, esa es una de las opciones. Que es similar a la que hoy por ahí se plantea, ¿no? Las aulas, ventanas abiertas, puertas abiertas, frío o calor, sí, que haya circulación de aire permanente, ¿no? Sí, es todo un tema. No entiendo todavía el tema del aire acondicionado, porque bueno, nuestro calor y niños chiquititos y bueno, no sé, creo que en la secundaria tenemos hasta 6 burbujas. Bien. En lo que me toca en el polivalente de artes. Bien. Y en nivel inicial tenemos 3 burbujas. Así que hay niños que vamos a ver una semana y después la otra. Claro, muchísimo. Y esto con el contenido se va a ir disparando de distintas cosas. Porque, por ejemplo, en un colegio, mientras de 8 a 9 van a cursar una nivel inicial. Y de 9 a 10 los que ese día le toca la presencialidad. Claro. Y así van a ir rotando. Bien. Pero, por ejemplo, en mi nivel inicial público, no. Claro. O sea, hay que enviar tareas. Claro. Entonces, va a haber otra cuestión también. Entonces, creo que si bien antes se colapsaba por estar en la casa, ahora ya hay que salir a trabajar, la familia, los padres y los niños con estos cambios de horario, va a ser también complejo. Va a ser complejo. Ni hablar del que tiene 2 o 3. Sí. Sí, es un tema bastante complejo. Bastante complejo. Uno pensaba que volvían las clases y de una manera u otra recuperaba un poco la vida del adulto, se podía dedicar más al trabajo y demás. Sí, y no, yo tengo 3 chicos y la verdad es que lo hablamos con mi esposa en el día de hoy y hacemos, la verdad que una agenda de locos vamos a tener. Claro, sí, bueno, pero igual poco a poco va nos vamos a acostumbrar, más allá de irse acostumbrando, los docentes que están tan virtuosos son para muchas cosas, van a ir tratando de acomodar, ¿cierto? O sea, es la primera vez que estamos en pandemia, es la primera vez que vamos a hacer presencialidad en pandemia. Muy probablemente el año que viene todo esto continúe, porque se ve a la vacuna como si fuera la gran solucionadora, pero de aquí a que estemos toda la población realmente vacunada. Y además, esto va a seguir por varios años hasta que, si es que se llegue a erradicar la enfermedad, ¿sí? Porque pues si cada vez salen nuevas cepas. Claro. Sí, pero sin entrar por ahí tanto en el campo de lo médico, ¿no? Porque por ahí estaría bueno que haya un profesional que nos dé la opinión, digamos. Pero nos pasa también que ya tenemos un montón de conductas que hemos adaptado. Sí. Y eso es lo que por ahí, desde el espacio de la arquitectura, ver cómo adaptamos estas nuevas conductas. Exactamente. Mirando en el pasado, ¿no? Sí. Que es lo que vos planteabas. Hoy, en un momento de la nota decías al principio, de la columna, ¿no? Decías, mirá, yo miré en el pasado lo que nos pasó. Y yo el otro día vi un video que hablaba un hombre y decía, los jóvenes de ahora se quejan de la pandemia. Sí. Y este hombre tenía 70 años. Yo viví pandemia, 80 y pico años tenía. Yo viví gripe española, primera guerra, segunda guerra, no había celular, no tenía sofá, no tenía que comer. Bueno, esto es la gloria, dice el hombre. Claro, ¿no? He visto un meme diciendo, si miran Telegram pudo. Claro, exacto. Claro. Bueno, y esto que hablamos de la comodidad del aire acondicionado. Ahora ya no nos imaginamos vivir sin aire acondicionado. No. Pero San Juan es así, desde que es San Juan. Exacto. O sea, desde antes de ser San Juan. Desde antes de ser San Juan. Entonces, por ahí... Ni hablar que los antropólogos dicen que nuestro carácter y forma tiene que ver también con el clima. Claro. Así que bueno. Ay, arquitecta, todo lo que nos desarrolla. Bueno, otra de los prototipos era tener el aula completamente abierta, y de ahí viene Bauhaus, con esos grandes ventanales enormes. Entonces, el aula se propone con un gran ventanal, entonces se abre y queda un aula, o sea, el techo
es solamente techo. El resto es pared de aire, vamos a decir, porque los vidrios están abiertos, entonces el aire circula y se va limpiando. Eso es importantísimo, Ana. A mí cuando me dicen algunos clientes, quiero la galería de tal forma, quiero que me tape el sol, que no quiero ver ni una gota de sol, no, le digo, porque realmente el sol adentro del espacio sana. El sol mata las bacterias, el sol empieza a purificar el aire y que no lo puedes hacer de otra manera. Entonces es importante que a todos los ambientes nos ingrese sol y por lo menos que haya corriente de aire, ¿sí? Entonces eso es fundamental. Y acá en las escuelas sanjuaninas ninguna tiene problema de ventilación, ninguna, Ana. Porque realmente han sido todas planteadas en este movimiento, el movimiento moderno, que ya tenía todos esos conceptos. Exacto. Y además tenemos, por ejemplo, en las escuelas que son en Peine, que son las escuelas que nos han aparecido en cada uno de los barrios. Claro, Aramburu. Exactamente, en todos. Yo he ido a esas escuelas en Peine en la primaria. Y es lindo que tenés la policía, el centro comercial. Tal cual. Sí, yo fui a la escuela de la Rotonda de la José Hernández, que la adoro. Y tiene ese prototipo. Y además en la facultad también son como icónicas. Entonces lo vamos como analizando también. Ese prototipo en Peine nos permite poder, con simples movimientos arquitectónicos o inversiones más bien, o sea, no tan costosas como la construcción de escuelas nuevas, nos permite poder adaptarlas, quizás cambiarle las ventanas, abrir otra puerta y poder hacer que el aula tenga un área cerrada y un área abierta directamente, porque como trabaja en Peine, cada aula puede tener su equivalente en espacio abierto y crear esas burbujas, pero son burbujas en las cuales tiene el recreo dentro del espacio abierto. Claro, ya la misma estructura de Licia te permite tener exactamente. Eso. Entonces podemos hacer soluciones según el prototipo de escuela que tengamos, o sea, ir adaptándolas para que esta educación se pueda realizar. Qué ruido que me hace por ahí escuchar muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de educación, no es una opinión muy personal, ¿no? Pero poner decir, bueno, con el mínimo presupuesto, la educación es todo. Es primordial. Y más cuando hablamos de cultura. En este programa estamos hablando de cultura. O sea, la verdad es que uno le da como miedo decir, pero es que el presupuesto en cultura y en educación no debería tiene que ser lo primero. Salud y educación. Exactamente. La cultura pero salud y educación tienen que ser valores principales. La cultura es una consecuencia de la salud y la educación, porque se toman modelos que se van a desarrollar con esos pilares. Entonces, esto es también histórico lo que está sucediendo. Entonces, por ahí nosotros concebimos a la cultura desde el bien cultural, pero es una experiencia de vida. Por eso es que nosotros tenemos un formato donde todos los temas pueden encajar porque terminan siendo formas culturales. Entonces, que cada vez se pone más interesante esto. Es increíble todos los temas que se tocan desde ahí. Bien. Sí, bueno, habían 3, no sé si te hemos sacado. Son 3. El primero es llevar el aula afuera. El segundo es tener una especie de mixto, o sea, entre el aula abierta. ¿Sí? Bien. Que también en esta cuestión de la emergencia han surgido muchos prototipos justamente que son como módulos, como carpas rápida, o como exactamente, que es nada más dar sombra al lugar y contener a los chicos con un mobiliario adecuado para estar separados. O sea, son soluciones súper fáciles, súper simples, sí requieren del espacio. A ver, la universidad, Ana, el QUIM que tenemos, ¿qué cantidad de hectáreas tiene eso? No podemos tener clases presenciales al aire libre. Los docentes de arquitectura, o sea, nos resulta realmente muy difícil tratar de enseñar arquitectura cuando la arquitectura se enseña dibujando. Y lamentablemente Zoom no nos da la herramienta de dibujo que uno tiene el lápiz. No es lo mismo estar con la regla T, con el plano, con una punta Rotring o lo que sea haciendo. Los esquemas, nosotros nos comunicamos con gráfica y son esquemas hechos a mano alzada. Y no tenemos, o no tenemos la tablet, super tablet para poder largar el sketch, y Zoom no nos permite eso. Podemos hacer algunos dibujos, sí, pero pobres, son realmente muy difíciles. Claro. Entonces hay disciplinas que sí las necesitan. Procesos creativos. Bueno, ni hablar. ¿Y el tercer punto?
Bueno, y el tercer punto es esto, las aulas que son con parte cerrada y con parte abierta, o sea, que tienen su equivalente en área abierta, en área cerrada, que Bien. esto nos permite el prototipo en peine, Bien. ¿sí? Y esas aulas, por ejemplo, o sea, acá se pueden lograr con esos prototipos y también lo podemos hacer quizás teniendo parte en sombra, parte en sol, tratando con alguna construcción de emergencia, si se quiere, poder llegar a cumplir ese tipo de prototipos. O sea, cualquiera de los tres va a funcionar y sobre todo para que haya ventilación y que haya buena sanitización natural del espacio. Seguro que acá en la provincia tenemos un clima privilegiado, no tenemos muchos días de realmente mucho frío. Sí, pero hay mucho calor. Son días de mucho calor. Ayer, hoy ha sido como Exactamente. Fuerte. Pero bueno, volvemos a lo que decías en un momento en la columna, que es cierto. Hoy no pensamos el mundo sin aire acondicionado. Pero bueno, con los que me han escuchado varias veces hablar, saben que yo trabajo en el campo y me encanta escuchar a la gente y me cuenta que ellos no entienden dormir con un aire acondicionado. Ellos tienen que dormir. En verano se duerme a la noche, afuera, con las estrellas, esa es la manera. Exactamente. A mí realmente, con la fresca, esa es la palabra. Pero bueno, creo que tenemos que aprovechar un poco esto, ¿no? Este planteo de decir, tenemos una provincia que si bien tiene mucho calor, también tiene la posibilidad que el calor por ahí se soporta más que el frío, ¿no? Bueno, hay gente que soporta más el frío que el calor. Eso por ahí es un poco personal también, sí. Pero sí se pueden ir adaptando los horarios para eso, ¿sí? Si hace mucho calor, y bueno, no arranquemos las clases a las 9 de la mañana. Arranquemos a las 7, arranquemos a las 6. O sea, por ahí creo que los padres también podríamos llegar a hacer ese tipo de esfuerzo para aprovechar las horas de... ¿Qué es lo que se hacía anteriormente? Aprovechar las horas de mejor o fresco o el sol, o sea, según la época del año, es si priorizás el fresco o si priorizás... Y en la obra eso se hace. Yo que soy arquitecta, entonces la obra se arranca a las 6 de la mañana en algunas obras. Exacto. Entonces, nosotros en el campo nos pasa lo mismo, 6 de la mañana de corridito para que no le agarre la siesta. De la tarde y listo. Exacto. Entonces está bárbaro, no es lo mismo que arrancar. Son formas. Es cultural. Es cultural, exactamente. Sí, pero bueno, soluciones hay. Y bueno, los invito entonces a que sigamos pensando cómo sanar estos espacios para poder realmente que la educación sea un pilar principal. Este espacio creo que más allá de que nosotros exponemos y contamos cosas y vamos diagramando los segmentos y todo, es un espacio de reflexión. Porque como... una de las cosas importantes que tiene el programa, y hoy estábamos analizando también ese tema con Gabriel y yo también con otras reuniones de otra gente, el tema de que quizás nosotros estamos creando un formato que está siendo como un piloto para otros formatos, ¿no? Ya sea de televisión, de gráfica, y es válido y es bueno, porque creo que hemos planteado también un espacio de reflexión. Exacto. Por ahí hay gente que tiene compromisos o cuestiones que no puede decir todo. Y nosotros desde el respeto y desde el conocimiento también de la causa vamos expresando. Y creo que lo interesante del formato es que ninguno es periodista. Puede ser eso, sí. Pero nosotros somos comunicadores. Exacto, sí. Cada uno de su profesión y su talento, que es el valor agregado. Y eso también es el diferencial. Entonces somos ¿qué? Y la persona que realmente tiene un trabajo, tiene un rol, tiene una función, tiene disfrute, tiene distintos momentos, ¿no? Y que puede expresar una opinión con todo esto. Entonces este espacio de reflexión nos lleva a que, y sí, un año reloj donde tampoco hay bajadas de línea en planificaciones ahora. Sí. Ese es el tema. Eso es lo que a mí pedagógico, edilicio, todo. Entonces, bueno, creo que ahora ya no es que no nos callamos, no. Estamos reclamando las cosas que son justas también. Esta mañana lo escuchaba al conductor de la mañana, Gastón Subo. Sí. Y justamente él hablaba de que, más allá de toda esta cuestión, de la cuestión de edilicia, de decir, bueno, ¿por qué no se pensó esto antes? ¿Por qué no se encaró de otra manera? ¿Por qué no se viene invirtiendo de la manera que invertir a nivel nacional, no? ¿Por qué ahora se escucha el rumor o el rum de que va a haber una corta de contenidos en la educación? No puede ser. O sea, me estoy enterando y te juro que me da miedo. Me da escalofrío. No sé si va a es una haber suerte una de corta actualización, ¿no? Actualizar los saberes mínimos necesarios. Pero sí
va a haber un... Se va a adaptar, va a haber una adaptación de contenido, un retardo. ¿Por qué? Porque yo puedo explicar un tema en lo presencial y después llevar a la actividad en lo virtual. Sí. Pero el conocimiento y el vínculo de enseñanza-aprendizaje que no se da en la forma de la temporalidad que tiene que ser. Sí. Así que bueno. Sí. Es un desafío, es un gran desafío. Estamos fascinados con usted. Hemos hablado de guerra, hemos hablado de escuela Bauhaus, hemos hablado de pandemia, hemos hablado de todo. La verdad que es maravilloso, Laura. Los tres nos presentamos una lista, ya estamos. Sí, full. Educación. Muy bien, exactamente. Muy bien. Esto ha sido la terapia de espacio. Hemos hecho terapia. Hoy día hemos descargado, ¿no? Todo. Pero bueno. Los invito a que pasen entonces por mis redes, 1en100.arc en Instagram y también en YouTube, que tenemos algunos videitos cargados de cultura inquieta. Y hay contenido muy lindo ahí para disfrutar también con nuestra arquitecta querida Laura Cocinero. Vamos a irnos a la pausa y ya volvemos con el último bloque y tenemos producción del espectáculo, así que llega un grosso también. Chau.